Tsunami de Japón en 2011. ¿Qué es un tsunami y cómo se produce? Cuando un terremoto se produce en el fondo del mar, se forma lo que sería la primera ola del tsunami. Las olas del tsunami no son de gran altura a mar abierto, pero sin embargo al acercarse a la costa aumentan su altura, lo cual puede causar mucho daño. ¿Cómo se clasifican los tsunamis? Se clasifican en locales y lejanos. Los locales se producen por terremotos que ocurren cerca de la costa donde vivimos. Los lejanos tienen origen lejos de la costa. Por ejemplo, el tsunami de Japón en 2011 tardó 10 horas en entrar a las costas de México. ¿Qué debemos hacer en caso de un tsunami? Bueno, es posible saber que se dará un tsunami porque el suelo comenzará a temblar. El terremoto es la alerta de este. Cuando deje de temblar, no debemos esperar a que suene alguna alerta, sino debemos alejarnos de la costa e irnos a un lugar muy alto, lejos de playas o lugares al nivel del mar. Seguir rutas de evacuación porque hay pocos minutos antes de que llegue la primera ola. En el mejor de los casos, cuando el tsunami llega a la costa, el mar puede alejarse de ella y verse más grande. No debemos esperar a que esto suceda. Es esencial contar con una mochila de emergencia que contenga alimentos y agua, cuchillo o navaja, abrelatas manual, cobija, linterna, radio y pilas. A la vez también debemos tener un silbato y nuestro botiquín de primeros auxilios. Siempre se debe de tener un plan de emergencia en el cual se tenga trazado lo que será nuestra ruta de evacuación. ¿Cómo ocurrió el tsunami de Japón? Este estuvo situado a 100 kilómetros de la costa. 6 kilómetros por debajo del agua, la tierra se comenzó a deformar. La energía que provocó este terremoto llevaba 200 años acumulada, causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la de Eurasia. El 11 de marzo del 2011 a las 2 p.m., la tensión llegó a su punto de ruptura. La cantidad de energía que se produce en este terremoto es muy grande. Se podría comparar con la bomba atómica de Hiroshima. Este terremoto fue aproximadamente como 200 millones de veces aquello. Eso irradió ondas P que son las más veloces. El tsunami fue provocado por la explosiva liberación de energía del terremoto. A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, la cual se metía debajo de ella. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigante elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. En esta imagen podemos apreciar cómo la primera ola llegó a la ciudad. En esta otra podemos ver cómo el agua iba llegando a las casas y aquí podemos apreciar lo que fue el desastre. ¿Cuál fue el impacto ambiental? Fue la cantidad de basura arrastrada hacia el océano, resultado de que el agua regresaba al mar llevando consigo autos, construcciones y muchos residuos de basura. Antes de los hechos ocurridos en la ciudad de Sendai, había canchas de tenis, había canchas de básquetbol, había canchas de fútbol, diferentes tipos de parques recreativos, pero lamentablemente los que sobrevivieron al tsunami se convirtieron en cementerios para torres de coches, así que se tuvo que hacer una ardua labor de limpieza. Una semana después del tsunami se decidió construir el primer centro de recolección de residuos, pero esto no fue suficiente. Un mes después tuvieron que hacer 3 centros más como este, ya que al día se recolectaban 10.000 toneladas de residuos, que era algo muy colosal. Entonces estaríamos hablando de que en un día se podían recolectar de 30.000 a 50.000 toneladas de residuos.
Claramente la gente que vivía en Sendai era muy afectada, ya que ellos también tenían que ayudar para poder recolectar los residuos. Gente vecina como en Tokio pues se comprometieron a ayudar, ya que pues esto, a pesar de que eran muchos residuos y se juntaban muchas toneladas, era menor esfuerzo que ir al desastre nuclear que ocurrió en Fukushima. La radiación pues era más que obvia. La gente pues mandaba cartas al gobierno, ya que tenía mucho miedo por su seguridad y pues por la seguridad más que nada de sus hijos y de sus familiares, ya que pues en la basura había rastros y signos de radiación. El gobierno pues quería deshacerse de los residuos en 3 años, pero esto se complicó ya que la gente tenía miedo a la radioactividad que había pues en dichos residuos, así que pues hizo más difícil la tarea del desempeño para poder avanzar en esos 3 años y las ciudades quedaran limpias. La cantidad de basura arrastrada al océano fue colosal. Lo más triste es la consecuencia de esto: agua contaminada, líquidos derramados en nuestros mares y sobre todo las islas de basura en los océanos. Los restos del tsunami de Japón viajaron a través del Océano Pacífico. Ahí se crearon muchas islas de basura. Incluso la basura llegó a Hawái, y la basura pues también llegó a partes de México y de Estados Unidos. Explosiones fueron causadas alrededor de la costa debido al desastre causado contaminación del aire. También las explosiones que hubo en las casas fue algo que creó mucha basura, algo que dejó muchos residuos, ya que pues con la fuerza del agua se hicieron fugas de gas. En estas fugas de gas pues yo me imagino que es porque un carro llegó a chocar, pegó con el tanque de la gasolina, entonces explotaba. Entonces serían no solo residuos de las casas, sino residuos de coches. Y pues no solo fue una casa, o sea, fueron diferentes tipos de casas, diferentes tipos de coches. Entonces esto queda a pensar cuánto litio no se quedó en el mar, cuánto gas, cuánta gasolina, cuántos residuos quedaron en el mar y siguen estando en las islas de basura. E incluso pues ha de haber residuos radioactivos en esas islas de basura que se crearon en el Pacífico. El lado oscuro del desastre. Una de las cosas que más alteró no solo la población de Japón, sino también al resto del mundo, fue el hecho de que la planta nuclear de Fukushima se encontraba justamente en las costas donde ocurrió el desastre. La planta nuclear realmente estaba preparada para esto debido a que es una zona altamente sísmica. Sin embargo, nadie se esperaba que fuera a ocurrir un tsunami, por lo que desencadenó una serie de explosiones pequeñas en la planta. Se le dio aviso a la población y al mundo acerca de esas pequeñas explosiones, además de que todas las televisoras estaban pendientes de qué podría ocurrir en esta planta. Además de que se intentó calmar el hecho de que la gente tenía miedo de que se volviera a repetir la historia de Chernobyl, solamente que ahora en Japón, se les dijo que no corría riesgo. Sin embargo, se les ocultó una parte muy importante. Lo que realmente pasó fue que se repitió el accidente de Chernobyl, solamente que esta vez fue en el mar. Esto se lo ocultó al resto del mundo debido a que podía hacer una alteración realmente grande, además de multas hacia la planta y sobre todo el cierre de esta, lo que dejaría a miles de personas sin trabajo. Lo que se puede ver en la imagen es la cantidad de radiación que se expandió en el mundo y el tiempo de días que podía llegar. Como lo ven, llegó desde el mar hasta Estados Unidos y parte de México. Ocultar la verdad de las peligrosidades sobre estas explosiones fue más fácil de lo que ellos imaginaron, debido a que hicieron creer al mundo de que se liberó gas
por la explosión hacia el aire, pero no, fueron perforadas partes de las plantas y liberaron estos químicos realmente radiactivos y sobre todo súper tóxicos hacia el océano. La planta nuclear causó un doble desastre ambiental. En el mar el líquido liberado y en la tierra las explosiones de los gases. Como pueden ver en la imagen, las frutas y verduras no lucen como uno las conoce. Las plantas lucían como si fueran de otro planeta. Muchos animales lucían totalmente diferentes y tenían deficiencias. La población japonesa estaba consciente de esas explosiones y del gas y la cantidad de químicos liberados en el mundo. Así que se realizaron muchas marchas y asociaciones como Greenpeace se unieron a ellos y lo que querían es que cerraran esta planta. Sin embargo, como ya había dicho, no les convenía cerrarla porque había muchos trabajadores que se abastecían a sus familias de este trabajo. En el cuestión del mar, un hecho que conmocionó al mundo fue el que miles de ballenas estuvieran encalladas en las costas. Se les hizo creer que estas ballenas se encallaron debido al terremoto y sobre todo al hecho de que el tsunami las había arrastrado. Pero lo que realmente había sucedido es que el líquido tóxico que había salido al océano las había envenenado. Se dio una fuerte explicación acerca de estas mutaciones que hubo en animales y rarezas en las plantas. Y se les dijo a la población que solamente iba a ser momentáneo, que los gases se iban a ir. En la imagen que podemos apreciar podemos ver un pequeño resumen de las causas de estos líquidos derramados en el mar. Las miles de ballenas y uno que otro animal marino que también fue mutado. Y como ven en la foca, había llaguitas, pero lo de la foca es algo real. Si ustedes lo buscan van a encontrar que realmente hubo focas que fueron afectadas por estos químicos radiactivos. Por lo que en consecuencia toda la zona de costa cerca de la planta nuclear estaba totalmente radiactiva, no se podía nadar, no podías hacer ningún deporte en esta costa. Pero como ya había dicho, la población de Japón y también del mundo no fue alertada de esto. Así que como podemos ver en la imagen, los surfistas seguían haciendo deportes, la gente seguía nadando en el mar, sin saber que este mar pues era un mar realmente tóxico. Japón actualmente se ha recuperado en su totalidad de este desastre, a 7 años. Cada año se recuerdan a las miles de personas fallecidas y sobre todo honores a las personas que salvaron las vidas. Como podemos ver en la imagen, las costas actualmente lucen limpias, ya no hay construcciones, no hay casas, no hay absolutamente nada más que tierra, parques, todo esto para volver a prevenir más vidas y más material y basura que fue arrastrado al mar si es que futuramente vuelve a haber un tsunami. Y como podemos ver en la imagen de abajo, mucha parte de la tierra de Japón y su territorio desapareció debido a este tsunami. Y actualmente así luce como en las fotos. Esto ha sido todo por nuestro video. Muchas gracias.